José, el hombre que Dios usó. Y en primera instancia me gustaría hablar de cosas generales acerca de José. José, desde que nosotros estamos leyendo en la escritura esta historia, nos vamos a dar cuenta de un sinnúmero de paralelos que hay con Cristo. Y de alguna manera la forma en que lo vamos a organizar y lo vamos a ver es la siguiente. Hoy solo vamos a ver la primera parte. Es decir, que en José sobrepasa a Isaac. José desde una perspectiva biográfica como figura de Cristo. El segundo tema que veremos, que ya será en 8 días, José desde la perspectiva de su humillación, tipo del Mesías sufriente. Tercero, José desde la perspectiva de su exaltación, figura del Cristo glorificado. Cuarto, los hermanos de José desde la perspectiva histórica, tipo de Israel en su presente y en su futuro. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar en términos generales de toda la historia, desde el principio hasta el fin de la historia de José, en términos generales a nivel biográfico y su comparación con Cristo. Ya en las próximas clases nos vamos a detener a ciertos momentos de la vida de José y los vamos a estudiar a profundidad. Hoy vamos a hablar solamente de generalidades, pero en esas generalidades vamos a ver comparaciones con nuestro Señor Jesucristo maravillosas. Pero para poder hacerlo, en primera instancia hablemos de quién es José. José fue el hijo número 11 del patriarca Jacob. Recordemos que los hijos menores de Jacob, fueron José y fue Benjamín. Ambos hijos de su amada, de su esposa amada, de Raquel. Entonces él es el 11º hijo del patriarca Jacob, que posteriormente se va a llamar Israel, y de él va a partir la nación de Israel. Y es el primogénito de Raquel, como les decía. Es el primer hijo que su amada esposa Raquel le da. Siendo ella estéril, el nacimiento de José, que también lo vamos a ver más adelante, es un acto milagroso, es algo maravilloso. Eso lo vamos a poder ver en Génesis 30, del 22 al 24. Su historia ocupa los capítulos 37 y 39 al 50 del libro de Génesis. Su nombre en hebreo es Yosef. Tiene la fonética de una forma verbal que significa el Dios, el que eleva. El escritor sagrado, es decir, Moisés, juega aquí con el nombre y le da 2 etimologías, no dando la raíz de la palabra, sino la raíz por la que el nombre fue dado. Escúchenme bien, no la raíz de la palabra, sino la raíz del nombre por qué fue dado. Esta viene de la raíz Asaf, que significa quitar o sacar. Dios ha quitado mi oprobio o Dios ha sacado mi afrenta, porque recuerden que Raquel no podía tener hijos, y en el momento en que tiene a José, lo que hace Raquel es de alguna manera otorgar el crédito de lo que está sucediendo a Dios, a la omnipotencia de Dios. Y recuerden que en esa época una mujer estéril significaba que Dios tenía algo contra ella, o sea, estaba afrentada, porque si algo se le admiraba a una mujer, aún motivos para casarse con ella era su fertilidad. Entonces, Raquel dice, Dios ha quitado mi afrenta. Y también de yazar, que significa añadir o reunir, que me añade Jehová otro hijo. De ahí que el nombre de José signifique literalmente aumento o añadidura. José significa el que le añade, pero con el sentido que quiere decir el Dios que añade o que Jehová añade, es decir, que Dios aumenta. De alguna manera vemos todo esto en el nombre de José. En José se está quitando una afrenta, que es la esterilidad en la vida de Raquel, pero también el Señor le está añadiendo a Jacob otro hijo, su hijo número 11. Ahora, este hijo va a ser clave en el plan de Dios. Va a ser muy clave en el plan de Dios, y es lo que vamos a ver el día de hoy. La vida de José es sin duda la narración histórica más amplia y admirable del Antiguo Testamento, y eso tiene una razón, tiene un propósito. El Espíritu Santo condujo los acontecimientos de José y de su pueblo, pero lo hizo de tal manera que al mismo tiempo fuera un tipo del futuro Mesías
Y aquí es donde vemos la mano soberana de Dios para que desde un personaje histórico Él pueda hacer una serie de paralelos sin igual con el Mesías que iba a venir. Y es que lo que sucede acá es que es un personaje histórico, una persona que está viviendo en tiempo real una serie de circunstancias, una serie de situaciones. Se levantan personas perversas a su alrededor para evitar que las bendiciones de Dios se cumplan en su vida, pero aún esa oposición y esa adversidad y esos enemigos que se levantan también son un paralelo magnífico con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace en verdad admirables las singulares semejanzas que se muestran al respecto, sobre todo sabiendo que los sucesos en torno a José ocurrieron en los antiguos tiempos patriarcales. Es como el Señor gritando desde Génesis lo que iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Ellos pueden ser considerados una buena prueba, tanto de la inspiración de la Biblia, o sea, la Biblia fue escrita con un propósito, pues, ha salido de parte de Dios, y en cada aspecto de ella, aun cuando nombra aspectos históricos, grita profecías, sino que también vemos la divinidad de Cristo y su futuro reinado mesiánico, según tendremos ocasión de comprobar cuando veamos cada una de las líneas de esta maravillosa historia. La historia de José adquiere un profundo valor histórico, espiritual y profético. Y esto quiero que lo tengan bien claro, porque la riqueza de esta historia no es solamente a nivel histórico, sino también a nivel espiritual y profético, porque simbólicamente nos es presentado como una notable prefigura del Hijo de Dios. Y esto no son cosas de que uno dice, yo quiero ver a Cristo donde lo quiera ver. No, los parecidos son tan asombrosos, los paralelos son tan exactos que vamos a quedar asombrados. Aquí las dos imágenes que yo pongo, por ejemplo, que más adelante las voy a volver a poner, es cuando Jesús es vendido por Judas, y también vemos a los hermanos de José vendiendo a José. Esto es uno de muchos aspectos, porque los rasgos tipológicos en este sentido son sorprendentes. Observaremos pues a continuación varios peculiares paralelismos entre el personaje de esta edad patriarcal que es José y nuestro Señor Jesucristo. O sea, vamos a hacer un paralelo entre el tipo, que es José, y el antitipo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la sombra y vamos a ver la sustancia. Lo primero que vamos a hacer, y esto nos va a tomar toda la clase del día de hoy, como les dije, es José desde una perspectiva biográfica, es decir, vamos a nombrar cada uno de los aspectos de la vida de José en el orden que aparecen en la historia de Génesis, desde el capítulo 37, seguido también del 39 hasta el 50. Vamos a ver toda la historia, de manera como sucedieron los acontecimientos. Y vamos a hacer un directo paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Comenzando por el nacimiento de José, hubo una intervención divina y milagrosa, como les he mencionado. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Miren esto como es de maravilloso. No solamente se queda Raquel con el maravilloso milagro de que ya tiene un hijo, sino que ella pide a un otro. Más adelante vendrá Benjamín. Ahora, tristemente Raquel va a morir dando a luz a Benjamín. Pero bueno, esa es otra historia. Pero me llama poderosamente la atención que esta mujer es estéril. Y hay una intervención divina. Pues esto prefiguraba también el nacimiento sobrenatural de quien fuera nuestro Señor Jesucristo y de la promesa de Génesis 3:15. De la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente. Ahora, esa venida tendría como objeto llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es maravilloso.
llevar muchos hijos a la gloria. O sea, si nosotros vamos a ser glorificados en algún momento es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién tiene Gálatas capítulo 4, el verso 4? Yo lo leo, pastor. Dale. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto lo narra el apóstol Pablo haciendo referencia al cumplimiento de Génesis 3:15. Tenía que nacer de la mujer, tenía que ser humano, el Hijo de Dios, el que tenía aspecto como de hijo de hombre, según el profeta Daniel, que descendía de los cielos, iba a nacer de una mujer. Esto es maravilloso. Ese es el primer paralelo que vemos. Ahora, José, lo que vemos en Génesis 37:3, no hay necesidad de leerlo, es que José fue un hijo amado por su padre. De hecho, de pronto el paralelo hasta ahí está bien. Ahora, ustedes saben que el amor de Jacob por José fue excesivo, fue selectivo, y eso trajo muchos problemas al interior de su casa. Pero podemos ver un paralelo de alguna manera con ese amor que tiene. Ahora, ¿por qué Jacob ama tanto a José? Porque José es el primer hijo que él tiene con la mujer que verdaderamente amó desde siempre. Ustedes conocen la historia de Jacob. Ustedes conocen cómo él, desde que ve a Raquel, se enamora de ella y trabaja por ella 7 años. Pero Labán, su suegro, le juega una mala pasada y en lugar de entregarle a Raquel, le entrega a Lea. Lea es otro tipo de una mujer rechazada, de la cual habla Isaías 54, donde habla de que son más los hijos de la desamparada que la que tiene marido. De Lea salen unos hijos maravillosos. De hecho, de Lea nace Judá, y Judá es de donde va a venir el Mesías. Una cosa maravillosa. Pero Lea no fue la persona que amó a Jacob. La amada de Jacob siempre fue Raquel. Y lo maravilloso de esto es que por eso hay un vínculo tan fuerte entre Jacob y José. Pues ese vínculo es un paralelo de Cristo, que es el Hijo unigénito y amado por su Padre, que lo vemos en Mateo 3, en el capítulo 17, en Juan 3, en el capítulo 5 de Juan y en el 17. Siguiendo desde una perspectiva biográfica las figuras de Cristo en José, también vamos a ver que José es paralelo de Cristo, o es tipo de Cristo más bien, al ser rechazado. José fue aborrecido por sus hermanos. Y eso lo vamos a ver desde el principio de su historia. Génesis 37 no ha comenzado a narrar la historia de José cuando ya se habla de que sus hermanos lo odiaban. Cristo, por su parte, fue menospreciado por sus hermanos de raza. Jesús mismo se para en Lucas capítulo 5, lee lo que dice el pasaje: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, bueno, etc. Él cierra el libro de Isaías y le dice a la gente en Nazaret, donde él ha crecido, les dice: esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. O sea, les está diciendo: yo soy el Mesías. Y la escritura dice que quisieron despeñarlo. De pronto a veces nosotros no nos detenemos a ver esos pasajes, pero la Biblia dice que quisieron despeñarlo. Si no es por una intervención divina, porque ustedes leen el texto y se dan cuenta de que ellos querían despeñarlo, pero de alguna manera dice que él pasó entre ellos y desapareció. No sé si fue que quedaron congelados, no sé qué fue lo que sucedió, pero algo sobrenatural sucedió en ese momento, porque toda una turba quiere matar a Jesús. Ahora, Jesús no iba a morir despeñado por un precipicio, él iba a morir en la cruz y en el tiempo de Dios. Todo esto pasa porque no era todavía su hora. Pero miren cómo desde muy temprano en la vida de José sus hermanos quieren matarle, y también desde muy temprano en el ministerio de nuestro Señor, cuando él anuncia lo que Dios va a hacer con él, lo quieren matar. Ahora, ¿por qué a José lo quieren matar sus hermanos? Por lo mismo, porque él anuncia lo que Dios va a hacer a través de él. Cristo está anunciando lo que el Señor va a hacer a través de su vida, y sus hermanos de sangre, sus hermanos de raza, sus hermanos, sus coterráneos lo quieren asesinar. José fue rechazado cuando fue enviado a sus hermanos. En Génesis 37, del 12 al 14, habla de que él iba a ver dónde estaban sus hermanos pastoreando, y sus hermanos decían: ahí viene el soñador, y le sentían un fastidio tremendo. Cristo, por su parte, también descendió del seno de su padre, así como fue enviado José por su padre a sus hermanos que estaban pastoreando. También Jesús, nuestro Señor Jesucristo, descendió desde la gloria, enviado por su Padre Celestial, con el propósito de buscar a sus hermanos.
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como dice la palabra en el mismo Isaías, ese texto no está aquí, dice que la gente no le recibió, no le aceptó, no quiso oírle. En la manera como José fue rechazado, vemos que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, según Génesis 37:4. En su desprecio, 3 veces leemos que le aborrecían. Una vez que tenían envidia y que se sentaron a comer pan mientras él estaba en la cisterna sin poder escapar. Miren este cuadro tan terrible de odio, de sospechas, de conspiración, bueno, de todo esto. En 3 oportunidades leemos en Génesis que le aborrecían a José. Una vez que le tenían envidia. Y también se lee una vez que se sentaban a comer mientras esperaban a ver qué hacían con él. Si finalmente lo mataban o lo vendían. Por su parte a Cristo le negaron 3 veces. Cuando estaba en la cruz, los soldados se sentaron y le guardaban allí mientras veían cómo moría. Se repartieron sus vestiduras, rompieron sus vestiduras, y echaron suerte sobre sus posesiones. Ellos son un paralelo de los hermanos de José. Ahora, José le fue anunciada su futura dignidad. Él tiene sueños proféticos. Él ve cómo en 2 sueños el Señor ha determinado que él sea más grande que sus hermanos. Ahora, esto de que José crea estos sueños es el hecho de que tanto la elección, que es por gracia, juntamente con esa gracia le es otorgada fe. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque José hasta ese momento, como no ha nacido Benjamín, hasta ese momento José es el menor de 11 hermanos. Y el menor de 11 hermanos es el que menores expectativas tiene de ser alguien importante al interior de su casa. No tiene para nada, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el caso, por ejemplo, de David. David tenía 7 hermanos más. Y David, siendo el 8º hermano de la casa de Isaí, de su padre Isaí, era menospreciado. Era grande Abinadab, el primogénito. Era más grande y todos iban al ejército y todos estaban allí. Pero lo tremendo del asunto es que David mismo era menospreciado por ser el menor. Entonces el hecho de que José tenga estos sueños y los crea y los empiece a anunciar a voz en cuello, ya habla de que él tenía la convicción de que Dios lo había elegido y con esa elección ha venido fe a su vida. A Cristo le fue anunciada su gloriosa posición futura. El Señor Jesús por eso no tenía ningún problema en Lucas capítulo 1, en Mateo capítulo 24 y en Mateo 25, como también en Mateo 26, hablar de su futura gloria, de hablar de lo que venía a hacer y a cumplir perfectamente la labor que el Padre le había dado. Ahora, nosotros podemos ver no solamente el paralelo en cuanto a la dignidad futura de Cristo en la vida de José, sino que también vemos una carga y un deseo de anhelar el bienestar de sus amados. Y me gustaría que esa parte me la leyeras, por favor, Sergio. Y lo oyó un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Ok. Miren el deseo que hay de hallar de José a sus hermanos, de encontrarlos, porque José tiene un encargo de parte de su padre. Mira cómo están tus hermanos. Cristo anhelaba también el bienestar de sus hermanos hebreos. Salmo 46 al 10, ¿qué dice, Jean? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación.
no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hebreos 10 del 5 al 9, Sergio. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Estos textos lo que están hablando es el costo del Señor Jesús para venir a los suyos y ayudarles. Eso de me preparaste un cuerpo, habla de que el Señor no escatimó el ser igual a Dios y tomar forma de hombre. O sea, así como no escatimó José en preguntar dónde están sus hermanos y hallarlos, nuestro Señor tampoco escatimó en recursos para acercarse y habitar en medio de nosotros, tabernaculizar en medio de nosotros y buscar nuestro bienestar. Recuerden, el ser humano estaba por naturaleza separado de Dios, si no es por la obra de Cristo. El mismo Señor Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el Señor estaba buscando reconciliar a los hombres con Dios. Ahora, desde una perspectiva de la conspiración también vamos a poder ver cómo hay un paralelo grandísimo entre José y el Señor Jesucristo. Los hermanos de José conspiraron contra él. Eso lo vemos en Génesis 37, 18. Matémosle o vendámosle. Cristo también fue objeto de la conspiración de sus hermanos judíos y lo vemos en Mateo 27 y en Juan 11. José fue vendido por sus hermanos. Cristo fue traicionado y vendido por uno de los suyos. Dice la palabra, citando un salmo, mi amado, con el que compartíamos alegres las buenas nuevas de salvación. O sea, a nuestro Señor Jesús no lo traicionó cualquier persona, lo traicionó alguien muy cercano. Judas era un ser muy cercano al Señor Jesús. En la misma cena del Señor, si ustedes tienen de pronto la oportunidad de ver esa predicación en el canal de YouTube de Gracia Soberana, donde hablamos de la traición de Judas y de cuando él le pregunta al Señor que si es él el que lo va a negar, lo va a vender, lo va a traicionar. Ahí hablaba de cómo estaban posicionados en la mesa. Y vamos a ver que al lado siempre derecho de la persona estaba la persona más importante de esa cena. Y al lado derecho del Señor Jesús estaba precisamente Judas. Por eso el Señor le puede dar un bocado en la boca a Judas porque está cerquita. Entonces, hay como un retrato bien puntual que me gustaría que ojalá lo pudieran ver, donde habla de la cercanía. No cualquiera se sentaba al lado de Jesús. No cualquiera estaba en esa posición de la mesa, sobre todo en un contexto cultural judío. No a cualquiera se le daba pan en la boca. No a cualquiera. O sea, la traición de Judas es terrible, es tremendamente escandalosa por el lugar de cercanía que tiene Judas en el ministerio de Jesús y sobre todo en la vida del Señor Jesús. Entonces, es importante nosotros tener en cuenta esto. A José no lo vendió cualquier persona, lo vendieron sus hermanos. A veces nosotros nos embotamos de pronto de la historia, pero la historia es una historia dolorosa, dolorosísima. También podemos ver la figura de Cristo en que a José siempre se le reconoció como una persona justa a pesar de estar en muchos problemas. José fue reconocido justo por el jefe de la cárcel, aún yo le haría un poco más delgado y yo creo que aún por el mismo Potifar. Si realmente Potifar le hubiera creído a su mujer, la pena de José era la muerte, porque deshonrar a su amo violando a su mujer era un acto que merecía la muerte. Entonces, el mismo hecho de que José fuese encarcelado y no entregado al patíbulo, significa que no del todo le creyó Potifar a su mujer. Ahora, siendo salomónico, lo que hace Potifar es, le voy a creer a mi mujer y de alguna manera le voy a creer a José enviándolo a la cárcel.
Entonces podemos hablar de que él fue reconocido como justo aún en medio de esa situación tan difícil. Pues Jesús, por su parte, fue reconocido como justo delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato dijo, yo no veo ningún pecado en este hombre es un hombre justo. La mujer de Potifar, la mujer de Pilato le dice a Pilato, no tengas nada que ver en el martirio y muerte de este hombre, no he podido dormir toda la noche, no he podido estar tranquila en mi espíritu, porque todo el tiempo está la zozobra de que tú tengas que ver algo con el martirio de este hombre. Este hombre es santo, este hombre es justo. Y también vamos a ver cómo el centurión romano, el que entierra la lanza en el costado de Jesús, comprobando si él está muerto o no, luego de que sale sangre y agua del Señor, de alguna manera al centurión se le abren los ojos y él dice, este hombre es un hombre justo, no había pecado en él. Entonces esto es algo maravilloso. También podemos ver, y esto les soy sincero, es una de las cosas que me ha gustado en este paralelo de manera maravillosa, y es como el mensaje de José. Jesús anuncia un mensaje de vida y otro de muerte a los que están encarcelados con él. Recuerden, y no sé si ustedes de alguna manera se habían detenido a pensar en esto y se habían detenido de pronto a reflexionar en esta situación, pero cuando José está en la cárcel y estas dos personas tienen este sueño, uno es el panadero y otro es el copero, y cómo el panadero va a ser lamentablemente entregado a la muerte por haber traicionado al rey, pero luego también el copero será puesto en libertad porque se comprobará su inocencia en cuanto a que no traicionó al rey. Que esto tenga un paralelo maravilloso con el mensaje de Cristo. Cristo proclama un mensaje de vida y de muerte a los condenados por el pecado. ¿Quiénes son los condenados por el pecado? Y hablo de condenados porque en este cuadro de José, tanto José como el panadero y el copero están encarcelados. Y el escenario tiene que explicarse muy bien porque el escenario es lo que nos muestra la belleza. Primero vemos a un José en la misma situación de encarcelamiento de los otros dos. Uno será condenado, otro será salvado uno será condenado por la ira del rey y otro será salvado por la misericordia del rey. Y quien anuncia lo que le va a suceder a cada uno de ellos es José. Es lo mismo que vino el Señor a hacer. El Señor vino a decir que la gente se acercara a Él. Los que se acercaran a Él y creyeran en Él como Salvador, iban a alcanzar la misericordia del Rey e iban a ser salvos. Quienes lo rechazaron en esa época y quienes lo rechazan ahora y por los siglos, ¿serán qué? Serán condenados. Ahora, hablo de que Cristo proclama un mensaje de vida y de muerte a los condenados. ¿Quiénes son los condenados? Todos somos condenados. Todos de manera natural estamos separados de Dios. Pero aquellos condenados que se aperciban del mensaje de salvación y corran a Cristo, obviamente el percibirse de ese mensaje, el entenderlo, el abrazar a Cristo, es una situación de que sea Dios mismo el que abra los ojos. Si ustedes se dan cuenta, estos dos encarcelados, ninguno de ellos hizo nada por su condición. O sea, fueron sus obras las que lograron de alguna manera su salvación. No, fue una posición del rey. Una posición del rey hizo que tuviera misericordia del copero y otra fue la que hizo que condenara al panadero. De alguna manera el Señor Jesús viene y a todos los que estamos condenados de manera natural, sencillamente nos dice que si creemos en Él, podemos ser salvos. Algunas personas creen al mensaje, otras personas no creen al mensaje y se perderán. También podemos ver el paralelo en el maltrato y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A José le maltrataron sus hermanos y fue víctima de un intento de muerte deliberada. Vemos cómo se burlan de él, cómo lo echan en un pozo, cómo lo denigran, cómo lo abandonan allí y finalmente lo venden. Jesús también fue maltratado por los suyos, pero no tuvo un intento de muerte deliberado, sino que fue muerto deliberadamente. En Jesús sí se consuma el acto del asesinato. A él lo entregan a la muerte. También viendo la parte del maltrato y muerte de José, vemos cómo él es echado en una cisterna vacía.
mientras que nuestro Señor Jesús fue puesto en un sepulcro nuevo. José fue sacado de la cisterna y finalmente no es muerto, sino que es vendido. Esto debió haber sido un gran alivio para la vida de José, pues esto también se convierte en un paralelo en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor fue levantado de entre los muertos al tercer día, sacado de esa tumba y glorificado. Vemos también que José, esto no lo tengo aquí anotado, sería muy bueno que de pronto ustedes lo puedan anotar en sus apuntes. José, cuando llega a Egipto, a él se le cambia el nombre y se le pone un nombre egipcio. Él ya no se va a llamar José, José es un nombre hebreo, ya vimos la raíz de lo que significaba. Dios quita mi afrenta, o el que añade. Pero a él se le da, como él va a ser el gobernador de Egipto, a él no solo se le da un nuevo nombre, se le da una esposa egipcia. Él, cuando se encuentra con sus hermanos, en absoluto para nada parece judío, pero es que ellos no lo conocen. Ahora, no lo conocen porque han pasado 13 años, ya no es un chico de 17 años, sino que es un hombre de 30 años. Y además de eso, su apariencia es de un egipcio. O sea, culturalmente, José es egipcio. Entonces, en ese orden de ideas, a él se le otorga un nuevo nombre, pero este nuevo nombre es maravilloso. Como a José se le llama de la cárcel, hasta que estuvo en la cárcel se llamó José. Era un hebreo, era un encarcelado. Pero luego que es sacado de la cárcel y el faraón le dice, sé tú ese hombre sabio que administra bien los 7 años de abundancia y nos ayude a pasar esta penuria de los 7 años de escasez. Cuando a él se le entrega el anillo y el sello real y cuando se le pone a la derecha del faraón como un hombre de gran importancia, que de estos acontecimientos también vamos a hablar ahorita más adelante, de la gloria del Señor. A él se le da un nombre nuevo y ese nombre es Sabnas Panea. Y ese nombre se le pone porque el encargo que tiene José es el encargo de sustentar no solo a Egipto, sino a todas las naciones que van a venir en ayuda porque se están muriendo de hambre. Y por eso le ponen Sabnas Panea, que significa el pan del cielo. Eso es una maravillosa alegoría al maná que recibieron los del pueblo de Israel mientras peregrinaron 40 años en el desierto. Historia de la cual el Señor Jesucristo narra y dice que el verdadero pan del cielo no es el maná, sino que Él dice, yo soy el pan del cielo. Porque Cristo es el gran sustentador de su pueblo. El Señor Jesús le dice, y eso lo tocaba ayer también, el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice, tú vas a tomar de esta agua y vas a volver a tener sed. Pues yo les digo lo mismo, nosotros comemos pan físico y vamos a volver a tener hambre. Pero cuando nosotros comemos de este pan que es Cristo, seremos saciados para vida eterna. Entonces el gran sustentador de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. El día de hoy lo que hemos visto es un brochazo y un repaso de cada una de las secciones de la vida de José. Hay un momento de pronto donde no está graficado en las diapositivas, que se los acabo de nombrar, y es cuando él pasa de la prisión a estar sentado a la derecha del rey de Egipto, del faraón y de la gloria, que viene a ser como una especie de comparación, que lo vamos a ver nosotros, a hacer la última clase, una comparación del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Señor está sentado a la derecha del Padre, reinando, intercediendo a favor nuestro y dándonos todo lo que necesitamos a los creyentes, todo lo que requerimos. Nuestra unidad con Cristo nos da el beneficio de tener todo lo que necesitamos por los méritos del Señor Jesucristo. Aún en esos aspectos lo vamos a ver. Hoy sencillamente queríamos ir a ver unas generalidades, familiarizarnos un poco con la historia, y yo quiero ponerles una tarea. Yo quiero ponerles la tarea de que durante esta semana, hasta la próxima clase el viernes, ustedes puedan leer nuevamente la historia de José. Tomen desde el capítulo 37 de Génesis y lean hasta el capítulo en que termina la historia, creo que es el capítulo 50, donde ustedes puedan ver cada uno de los aspectos, estar familiarizados con ellos